de Santiago y para decirle, así como a grandes rasgos, hay algunos que apuntan de manera diferente, ¿verdad? Pero todos están más o menos alineados, o sea, apuntan en el sentido con palabras diferentes, pero en sí, Santiago es una fe genuina, ¿verdad? Una fe genuina. Y una fe genuina que se evidencia ¿en qué? En obras, en acciones. Entonces, de eso se trata el libro de Santiago. Una fe genuina, una fe real, una fe verdadera que se va a evidenciar en las obras de ese cristiano. Entonces, ya vimos el cristiano que está atravesando, ¿verdad? Y que está demostrando su fe en medio de ¿qué? En medio de las pruebas, ¿no? Dice que hay que tener sumo gozo cuando nos hallamos en diversas pruebas. Hay pruebas de todo tipo, por eso dice diversas. Hay que tener gozo, también hay que pedir sabiduría también en esos momentos donde uno está pasando tiempo difícil, porque no todos lo sabemos y muchas veces sabemos, pero no actuamos. Por eso hay que pedirla, aunque con fe, no dudando, porque si dudamos somos como un hombre inconstante en todos sus caminos, que es arrastrado por el viento. Dice que va a llevar de un lado hacia el otro. Y entonces no hay constancia en nuestra vida espiritual, porque no se la pedimos a Dios, una sabiduría con fe y genuina, realmente pidiendo al Señor en medio de esas pruebas. Ahí se va viendo nuestra fe, que es real, y ahí se va viendo, ¿no? Porque hay muchos que abandonan o dejan, y otros que continúan. Y muchos son más los que dejan, ¿no? Por ahí. Es por estadística siempre, pasa eso. Muchos pueden comenzar una carrera y no todo termina esa carrera. Ahora, también se vio la genuinidad, ¿verdad?, del cristiano en medio de la tentación. También, esa tentación viene del corazón, no viene de Dios. No le echemos la culpa a Dios por nuestro pecado. Seamos responsables y reconozcamos que el mal viene de acá. Eso dijo Jesús. Los malos pensamientos vienen del corazón. No es lo que entra en el hombre, sino lo que sale del hombre, lo que contamina ese hombre. Tenemos que reconocer la bondad de Dios. Pero también había algo que Santiago hace un avisar, un corte. El cristiano frente a la palabra de Dios y la fe en esa situación. Si nosotros tenemos que ser prontos para oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Ahí está hablando la palabra de Dios, ¿verdad? Y ser tardos para hablar la palabra de Dios. Y ser tardos para enojarnos frente a la palabra de Dios. Tenemos que ser receptivos. Pero no solamente oidores, dice Santiago. Hay que ser hacedores de la palabra. Porque si somos oidores, somos como un hombre que se mira en un espejo y no atiende, ¿verdad?, de esas imperfecciones del rostro natural. ¿Cuál es el rostro natural? Cuando nosotros nos levantamos, por ejemplo, ¿no? Nos levantamos, ese es el rostro natural, ¿verdad? Entonces cuando estamos ahí viéndonos en el espejo y viendo todo lo que tal vez tenemos que acomodar, eso es el rostro natural. También vimos que la genuinidad, ¿verdad?, de la fe se ve por alguien que está en versículos 26 y 27, la religión pura y sin mácula, alguien que tiene refreno, dominio de la lengua, alguien que tiene amor por aquellos que están en vulnerabilidad, y alguien que está viviendo ¿qué? Santidad, ¿no? Guardándose sin mancha de este mundo, dice el versículo 27. Entonces, vemos que no es tanto en la apariencia, sino en lo que hay en nuestro corazón. Y ese corazón va a evidenciar esas obras del corazón, ¿verdad? En dominio propio con la lengua, en santidad con nuestras acciones y nuestro corazón, nuestros deseos, y también compasión por quienes, por los vulnerables, huérfanos y viudas, por los que están en dolor, por los que están sufriendo. Ahora llegamos al capítulo 2, que también muestra, ¿verdad?, la madurez de una iglesia o la inmadurez
de una iglesia. Muestran nuestra madurez o nuestra inmadurez, ¿verdad? El favoritismo en la iglesia va a demostrar su inmadurez espiritual. Pero la parcialidad, o sea, el ser parcial, va a demostrar que somos maduros en Cristo. El trato que damos a los demás va a revelar nuestro estado espiritual. ¿Cómo estamos? Y nosotros tenemos que ser creyentes, ¿verdad? Que somos parciales espiritualmente, ¿verdad? No estamos teniendo, como dice lo que vamos a leer, acepción de persona ni favoritismo. Vamos a leer entonces el versículo 1 al versículo 4. Vamos a estar leyendo en el día de hoy esos pasajes. Vamos a leer mejor del 1 al 13 para tener la idea completa, ¿verdad? La idea completa del día de hoy. Entonces, leyendo el versículo 1 hasta el versículo 13, voy a leer yo y después le voy a decir cuando también ustedes me ayudan a leer, ¿verdad? En voz alta. Dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y le decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos, amados, ¿no os ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Verso 8 lo leemos todos juntos. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Verso 9, todos juntos también. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Ahora leo yo. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Y verso 13, todo junto, en voz alta: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Bueno, yo considero que con una lectura es suficiente, ¿verdad?, para entender este tema, pero sabemos que debemos predicar y cubrir cada pasaje para entender y profundizar aún más en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con el mensaje de hoy y vamos a orar, vamos a pedir al Señor para que el Señor nos guíe, nos acompañe en este tiempo de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, por la palabra que tenemos acá escrita, pero también te pido, Señor, que tú estés bendiciendo la palabra predicada, que tú estés bendiciendo este tiempo de explicación, tiempo también de exhortación, tiempo de ánimo, para que tú estés guiando mi corazón a decir, Señor, todo lo que está en el texto, Señor, y que tu nombre sea glorificado y que cada uno de mis hermanos puedan recibir con mansedumbre la palabra, Padre, como dice Santiago, y que puedan ser prontos para oír, Señor, dispuestos, y no solamente prontos, sino también, Señor, haznos hacedores de tu palabra. Te lo pedimos en el poder de Jesús, en el poder del Espíritu Santo y en el poder de tuyo, Padre Celestial. Que nos ayudes en este momento y para que tú sigas cambiando nuestros corazones
a la imagen de Cristo y que con nuestros hechos y nuestras actitudes demostremos una fe real y verdadera, una fe genuina, como es la que exhortaba Santiago a los cristianos de su época. Gracias y te lo pedimos todo esto en nombre de San Jesucristo. Amén y amén. Bueno, tenemos ahora este tiempo, ¿verdad?, en el cual vamos a cubrir del versículo 1 al 4 y vamos a estar leyendo y arrancando por el versículo 1, donde vemos un mandato de Santiago hacia los cristianos que estaban, ¿qué trasfondo étnico tenían esos cristianos? ¿Se acuerdan? Cristianos judíos que habían salido, que estaban dispersos de su tierra, son judíos de la dispersión, de la diáspora, que estaban fuera. Pero eran cristianos y cristianos judíos, ese era su trasfondo. Entonces, él escribe, le habla para esta carta. Y el mandato comienza con lo siguiente: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor, en nuestro glorioso Jesucristo, sea sin acepción de personas. Le está diciendo que la práctica, ¿verdad?, de su fe, el conjunto de lo que ellos creen, su conducta, debe ser como sin acepción de personas, sin favoritismo, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo Santiago a los cristianos que están en la diáspora. Está diciendo, su fe debe ser sin favoritismo, sin acepción de ¿qué? De trabajos, de casas, de autos, no, sin acepción de personas. Eso es lo que dice Santiago. El término que se usa allí para hablar de acepción de personas significa literalmente tomar el rostro, es decir, juzgar y hacer acepción o tomar favoritismo en base a lo que vemos, al rostro. Nuestra fe, dice Santiago, entonces debe ser sin tener en cuenta su rostro, ¿verdad? Sin algo externo. Juzgar por lo que se ve. Y en ese momento vamos a ver la ilustración. ¿Qué es lo que se estaba viendo? ¿Qué es lo que Santiago veía cuando pasaba la reunión? ¿Verdad? Santiago usa el título para hacerlo entre paréntesis. Usa un título. ¿Cómo se utiliza ese título? Nuestro glorioso Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice eso, que nuestra fe sea, en nuestra fe en Jesucristo, en nuestro glorioso Señor Jesucristo, sea sin acepción de personas. Quiere decir que cuando nosotros hacemos favoritismos o acepción de personas, dejamos de lado el glorioso Señor Jesucristo. Pues nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es? Es glorioso, es magnífico, es bello, no hay otro sin igual. Cuando la mujer entró a la casa de Simón, el fariseo, dice que derramó lágrimas y le derramó su perfume, ¿verdad? Y lo lavó los pies de Jesús. Entonces es una expresión de adoración, porque realmente Jesús es bello, es glorioso. Y no podemos ver de ahora, ¿verdad?, cara a cara, pero sabemos que Él es extremadamente bello. Sabemos que tomó forma humana, se hizo como nosotros, pero ahora está con un cuerpo glorificado, ¿verdad? Entonces, Él es glorioso. Pero cuando hay acepción de personas, voy a ponerlo abajo, cuando hay acepción de personas, se está perdiendo en cuenta ¿a quién? A Jesucristo, porque se toma en cuenta los factores humanos, como en este caso el materialismo, como en este caso la apariencia, como en este caso la riqueza, y se pone elevado eso y se pierde de vista ¿a quién? A Jesucristo, nuestro glorioso Jesucristo, que es más brillante que todas estas cosas lindas y buenas que podemos tener, ¿verdad? O que el mundo incluso las valora, el mundo las valora. Entonces, ya de entrada, al creer en Jesucristo, que es un Señor glorioso, nos está diciendo que nuestra fe sea sin acepción de personas.
Hay otros pasajes bíblicos que enseñan que Dios es un Dios sin acepción de personas. Nos está diciendo algo que lo que Dios es. Dios es un Dios que no hace acepción de personas, que no está juzgando según la riqueza, según el origen étnico, según la cultura o su apariencia, ¿verdad? No está jugando nada de eso, sino que es un Dios sin acepción de personas. Deuteronomio capítulo 10, versículo 17, enseña lo siguiente. Los que quieren ir allí, amén, y si no, escuchen el pasaje, Deuteronomio capítulo 10, donde enseña que Dios es un Dios sin acepción de personas, que no hace acepción, que Él también será un juez justo, ¿verdad? Que por tanto su justicia, su amor es sin acepción de personas. Y eso lo enseña en la ley, lo enseña cuando Moisés estaba escribiendo, inspirado por el Santo Espíritu, y escribe lo siguiente. Dice Deuteronomio capítulo 10, versículo 17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace, ¿qué dice? Acepción de personas, ni toma cohecho. Entonces Dios no hace acepción de personas. Es claro ahí. Dice que Dios es todo, menciona atributos de Dios, pero también uno de sus atributos es que no hace acepción de personas. Bueno, eso fue en el Antiguo Testamento. Ahora hay varios pasajes también en el Nuevo Testamento. Pero voy a señalar uno en principal, que es Hechos capítulo 10, que es Pedro hablándole a un creyente recién convertido, ¿verdad? Hechos 10, versículo 34. Vamos a leer ahí, ¿verdad? El pasaje donde enseña también que Dios no es un Dios que hace acepción de personas. Por lo contrario, Él es un Dios parcial en su amor y en su justicia, ¿verdad? En su bondad para con los hombres. Hechos 10, versículo 34. Dice el apóstol. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Vamos a leerlo todos juntos, versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Entonces, ¿Dios hace acepción de personas? No es un Dios que hace acepción de personas. Cuando ama, y Dios, cuando Él amó, ¿verdad? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. No fue a alguno, no fue un grupo en especial, a todos que Dios ama y dio su vida por todos, ¿verdad? No es que un grupo que tenía más dinero, ¿verdad? Dios se miró a ese grupo. O Dios vio a los que tienen una cierta rasgos, ¿verdad? Físicos, y dijo: yo voy a morir por ellos. No, murió dando su vida por todos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel, sin excepción de personas, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios no está diciendo: no, está bien, este requisito, creer, sí, tienen que creer, pero hay otros requisitos también. Tienen que ser de una nacionalidad, o tienen que ser de ciertas características físicas, tienen que ser hombre, o tienen que ser mujer. No está diciendo eso. Está diciendo que todo aquel que en Él cree tiene vida eterna y no se perderá, ¿verdad? No se va a perder, porque Dios ya le ha otorgado un regalo, que es un regalo de la salvación. Entonces Dios no es un Dios de acepción de personas. Eso es lo que está empezando ya Santiago con el mandato. Dice que nuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque Dios es un Dios sin acepción de personas. La fe en nosotros, en Jesús, es un Dios, es una fe sin acepción de personas, porque está basado en una fe, ¿verdad?, de un Dios que no hace acepción
de persona. Así que eso es el versículo 1. El Señor Jesucristo, su carácter es imparcial, justo y lleno de gracia para con todos. Y así debe ser el carácter de la iglesia. Es una iglesia madura, imparcial, justo y lleno de gracia. Entonces, avanza Santiago. En versículos 2 y 3 avanza de una manera que lo podemos entender, de manera que es simple, porque él dice verdades y también da ilustraciones para que lo entendamos, para que lo comprendamos. Dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un hombre con vestido andrajoso, y dice verso 3, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿verdad? Esa es la situación. Eso es lo que está pasando. Entra un rico y entra un pobre, ¿verdad? Y no es tanto el rico lo que se trata la historia, ni el pobre, sino se trata de los hermanos, de la asamblea, de la congregación. Porque no está diciendo que ser rico y tener un vestido lujoso, un vestido espléndido o un anillo de oro, ¿verdad?, sea malo. No dice eso. No está diciendo, ni tampoco está diciendo el pobre está haciendo mal porque tiene un vestido andrajoso. ¿O no? No está diciendo eso. Está poniendo el foco en quiénes, en las que están alrededor, en los hermanos y en la actitud de los hermanos cuando reciben tanto al rico como al pobre, ¿verdad? Y el foco está en la iglesia, no en lo que tal vez visitan, o incluso hermanos mismos que pueden tener dinero o pueden ser pobres, pero es la iglesia en nosotros, en nuestro trato para con esa persona. ¿Me entienden? ¿Me explico? Bueno, eso es el foco de Santiago en este pasaje. Dice, en esa época, en ese mundo, en el mundo greco-romano, es decir, Roma era un país, o la nación, el imperio, que dominaba políticamente y militarmente. Había heredado la cultura de Grecia, ¿verdad? Y en ese mundo greco-romano, ricos y pobres no se mezclaban como iguales. No podían compartir, ¿verdad?, los mismos lugares. Ricos y pobres, no había una barrera social y económica muy grande. No era común eso. Ahora, en la iglesia del Señor, dice que ya no es esclavo ni libre, ¿verdad? No es judío ni gentil. Entonces, todos son iguales en Cristo. Eso dice la palabra del Señor en varios pasajes del Nuevo Testamento. Este nuevo cuerpo que es la iglesia, esta nueva creación que es la iglesia, no está juzgando según grupos, ¿verdad?, étnicos. Son todos iguales, forman miembros de un mismo cuerpo. Todos forman parte de un cuerpo. Ese cuerpo es el cuerpo del Señor Jesucristo y esa es la iglesia. Entonces no está diciendo, bueno, esta parte del cuerpo es más y esta parte del cuerpo es menos. Todos forman parte de un solo cuerpo. Pero entonces entra el visitante rico con un anillo de oro, dice, ¿verdad? Y eso es y una ropa espléndida. Eso es lo que daba o marcaba como lo que una persona que tenía mucho dinero. Hoy en día se ve, sí, se ve eso, pero hoy no es tan común, ¿verdad? Porque uno puede ser rico y andar con ropa, lo que he visto en la moda, andan unos que están a ojerear la remera, esto acá, y voy a decir, ¿ve? Y ese millonario, y pareciera que se visten así nomás, ¿verdad? Pero tienen millonadas de plata, ¿verdad? Allá en Estados Unidos o acá en Argentina. Pero también puede pasar eso, que uno que tenga muchísimo menos plata y se vista con una ropa mucho más elegante, mucho mejor.
Entonces, allí, en esa época, no pasaba lo que sucede ahora. Y entonces, ahora el vestirse sí puede dar un estatus, pero no es tan marcado y determinante como sucedía en esa época. En esa época, la vestimenta marcaba un estatus y determinaba a qué clase social pertenecía uno. ¿Me explico? ¿Sí? Bueno, y ahora dice que entra un rico y entra un pobre. Dice con un vestido andrajoso. Un vestido andrajoso, sucio, manchado, gastado, tal vez ya usado, ¿verdad? Eso es lo que significa andrajoso. Ahora, eran pobres. No era voy con esto porque quiero, ¿verdad? Porque uno se puede ser que uno no quiere lavar la ropa y bueno, y no lo lavan la voz. No, porque por su pobreza no iba con lo que quería. Tal vez quería ese vestido espléndido, pero por su pobreza no le permitía usar esa ropa que tenía rico, o una ropa que no sea andrajosa, ¿verdad? En otras palabras, no usaba lo que quería, sino usaba lo que tenía, ¿verdad? Por la pobreza, porque en ese tiempo no había lavarropas, en ese tiempo no había tiendas, ahora, ¿verdad? Que puedes comprarte prendas baratos y no había difícil accesibilidad en muchos sentidos. Entonces, el pobre iba de esa manera, con lo que podía y con lo que tenía. En esa reunión ingresan. ¿Cuál fue la reacción? Dice versículo 3: y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar. Y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿verdad? ¿Cuál fue la reacción ante el pobre y el rico? La reacción fue que miraron con agrado al rico, aquel que tenía la ropa espléndida, aquel que tenía el anillo de oro. Esa fue la reacción. Ahora, con el pobre no fue así. Dijeron: siéntate vos allá, ¿verdad? Ahí donde puedas ocupar, ahí donde no molestes, en otras palabras, donde esté ahí siéntate. O acá, vení acá, estate acá bajo mi estrado, ¿verdad? Donde significaba, o sea, de alguien de humillación, algo que no era bueno, ¿verdad? Un lugar de privilegio. Pero sí, entonces hacia esa iglesia era una iglesia parcial, no era una iglesia imparcial. E incluso puede haber llegado tal vez el rico, tal vez llegó después o antes, pero ellos estaban siempre mirando con agrado, ¿verdad? Por la apariencia, por lo que tenían, ¿verdad? Eso es la situación, eso fue lo que pasó. Ahora, ¿el hombre es tendiente a eso? Sí, puede pasar eso. Somos muy tendientes a eso. Hay un pasaje donde Dios le dice a un profeta llamado Samuel: no mires a su parecer, a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, ¿verdad? Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira, ¿qué cosa? El corazón. Eso es lo que dice Dios. A Samuel le dijo eso. Entonces, el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Somos tendientes, eso. Esa iglesia estaba mirando lo que tenía delante de sus ojos. Un hombre rico y un hombre pobre, y miraron su apariencia, ¿verdad? Lo que estaba delante de sus ojos. Hay otro pasaje donde hubo un conflicto en una iglesia. Esa iglesia era la primera iglesia de la historia, la iglesia de Jerusalén, donde las viudas pobres estaban siendo, las viudas griegas estaban siendo desatendidas, y por eso surgen, ¿verdad?, los primeros diáconos o los hombres que sirven, y entonces para atender a ese grupo. Pero también se estaba siendo desatendida, ¿verdad? ¿Por qué? Por su origen, porque no eran judíos, como quien diría, puros, no estaban ahí en Jerusalén, eran judíos
que habían estado en Grecia y que habían adoptado la cultura de Grecia. Entonces, las viudas estaban sufriendo esa distinción, esa diferencia que había en la iglesia. También en Corintio había un grupo de los ricos, dice que se apresuraban para comer y por tanto dejaban a los pobres las sobras, ¿verdad? Estaban comiendo primero, estaban haciendo abuso en la cena del Señor. Entonces, hay distinción y hay eso en el corazón. No debe haber parcialidad, debe haber imparcialidad. No debemos ser que tenemos favoritos o debemos ser selectivos o hacer acepción de personas, ¿verdad? En base a apariencia o en base a talento o en base a estatus o en base a otras cosas que no son bíblicas, ¿verdad? ¿Qué pasaría si entramos en un restaurante, ¿no? Y entran ahí y ven que otro entra después y eso, los que entran después, reciben una atención rápida, ¿verdad? Ahí nomás, cálida, sí. Y ustedes ven porque lo atienden así, porque es famoso y porque tiene dinero, no sé, tal vez sea un político, ¿verdad? Un político que entró ahí y ustedes están ahí esperando y todavía no llega el mozo. Cuando, ahí nomás, apenas llegó y todos ahí atentos al político que está en el mismo restaurante. Ahora, el político tiene un dinero especial, sea un dinero que plus, bueno, lo sumo pagar en dólares, ¿no? Pero, si sale tanto el plato, ustedes también, o sea, nosotros podemos pagar, tenemos el mismo dinero, ¿verdad? Pero ¿por qué esa distinción? ¿Por qué habría esa distinción? Ah, bueno, porque el otro es político, ¿verdad? Ah, porque el otro tiene influencia. Entonces va rápido el dueño del restaurante, entrenan así a los mozos o a los que están atendiendo y sirviendo. ¿Eso nos agradaría o eso sería justo? No, creo que no, a nadie le agradaría eso, ¿verdad? Porque todos merecemos el mismo trato, porque somos clientes, estamos ahí y vamos a pagar, no es que no vamos a pagar. Otra cosa sería que comamos y no paguemos, ¿no? O que digan, bueno, estoy ahí y estoy ahí porque voy a comer gratis. Bueno, sí, entonces espera, tranquilo, te van a dar la comida. Pero si vas ahí como cliente, o lo que uno espera es que lo atiendan bien y lo atiendan como a todos, ¿o no? Y no que al otro le den la comida más rápida y le den una atención mejor, porque solamente por su posición. Ahora, en la iglesia lo que estaba pasando allí es que algunos tenían ropa, o los que estaban ingresando ahí tenían ropa espléndida y otros ropa andrajosa. Esteban, ¿me puedes ayudar? Sí, para ahí te va a quedar, ¿no? Y Esteban, aguantame ahí. Esteban va a utilizar la ropa espléndida, ¿verdad? Esta es lo último, lo que salió en el mercado, la moda, la ropa espléndida. Ahí está, ¿verdad? Es un cantante de cuarteto, de salsa, ¿verdad? Entonces, Esteban es alguien que lo invitó Maxi, ¿no? Lo invitó Maxi, su antiguo, cuando Maxi iba allá a los bailes, ahí lo ganó para Cristo, ¿no? Mejor dicho, lo invitó, viene a escuchar la palabra, ¿verdad? Entonces, ahí cuando ingreses, yo te digo, anda por la puerta y yo te digo cuándo ingresas. Entonces, él lo invitó Maxi, ¿verdad? Lo invitó a que venga a escuchar la palabra y nosotros estamos acá y yo soy un hermano, ¿verdad? O soy el mismo el pastor de esta iglesia, porque también es para toda la iglesia, ¿verdad? No es para no. Y llega el... ¿Me preséntamelo, Maxi? Hola Esteban, ¿cómo andás? Esteban, mucho gusto.
soy el pastor de la iglesia. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? Mirá, acá tenés un asiento. Mirá, un asiento libre para que puedas ahí estar ahí más cerca de escuchar la palabra. ¿Querés sentarte? Toma asiento. ¿Tenés sed? ¿Sí? Ahí te vamos a traer agua. Ahí le voy a decir, hermano, trae agua. ¿Verdad? Rápido. ¿Estás cómodo? ¿Sí? ¿Quién te invitó? El Maxi. Maxi, qué bueno, che, qué bueno, me alegro mucho. Voy a estar hablando por vos, ¿sí? Estoy hablando por vos y sente cómodo, alegre, que disfrutes acá los cantos y escuchando la palabra también, ¿sí? Bueno, qué bueno. Ahora se queda ahí Esteban. Hagan de cuenta que está Esteban ahí, ¿verdad? Y ahora, bueno, no sé quién me quiere ayudar. Además, bueno, no. En la brazo. Bueno, ahí. No sé si. Y bueno. Se ponga arriba, No todo. Esto, bueno, para el trabajo ya está gastado, ¿verdad? No la planché, voy a dejar la planché. Ahí va. Ahí le voy a soltar acá. Así que acá el hermano se preparó para venir a la iglesia, se puso lo mejor que tenía, ¿verdad? Se puso lo mejor. No es que no tenía, era lo único que tenía, ¿verdad? Porque no puede pagarse otra camisa, entonces no puede pagarse una camisa como esa, no tiene dinero, ahí está en sueldo. Entonces, y se vio y dijo, bueno, voy a la iglesia, ¿no? Me invitaron a ir a la iglesia, o vi la puerta abierta y voy a entrar a la iglesia, así yo le voy a decir, ¿verdad? Ahí, ya ingresó Esteban, el cantante famoso que viene a escuchar la palabra, ¿verdad? Y ahora entra, ¿verdad? Bueno, ¿cómo anda Esteban? ¿Todo bien? Sí, qué bueno. Bueno, hermano Carlos, ¿cómo andás? Sí, bien, qué bueno, che, qué bueno. Ay, ¿cómo están los hermanos? Qué bien. ¿Sí? ¿Todos cómodos? ¿Sí? Ah, bueno. Se hacía así, güey. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien. Sí. Escucha la palabra acá de Dios. ¿Viene a escuchar la palabra de Dios? Sí, bueno. Vine solo, vi ahí quiero entrar a la iglesia y bueno, estoy acá. Bueno. Mirá, a estos asientos todavía estamos esperando, ¿sí? Están reservados, ahí también. Mirá, aparte recién la limpiamos, entonces mejor, mirá, allá al fondo, acá, ¿viste? Y aparte, bueno, puedes ver todo, pero entonces ahí, ¿está bien ahí? Bueno. ¿No te molesta? ¿No? Bueno, dale. No. ¿Tienes alcohol? Alcohol. Bueno, es gracioso, ¿verdad? Pero eso es cuando miramos con agrado, ¿verdad? Cuando hacemos distinción. Ahí, Esteban, puedes sentarte allá, tienes la camisa si querés, ahí no hay problema. Déjala allá, sí. Ahí, entonces, también hermano Víctor. Eso es lo que Santiago estaba viendo distinción, ¿verdad? Haciendo un trato especial para con alguien porque era rico y el otro porque era pobre, ¿verdad? Entonces, la iglesia, nosotros no debemos ser así, no debemos mostrar, ¿verdad?, parcialidad, debemos ser imparciales, ¿verdad? Porque tenía una camisa mejor, el otro que tenía una camisa andrajosa, ¿verdad?, era recibido de mala manera. Y puede pasar, tal vez que llega alguien y no es bien recibido, ¿verdad? Nosotros tenemos que recibirle, ¿cómo? Con amor, acercarnos, che, ¿cómo andás? ¿Verdad? Y decir, bueno, siéntate acá, siéntate de este lado, ¿tenés sed? No hay agua. Nos cortó el agua. No, bueno, pero le hacemos la pregunta o le decimos cómo está, cómo anda, ¿verdad? Porque si nosotros tenemos una actitud
de amabilidad para con algunos y no para con todos, estamos siendo parciales, ¿verdad? Y yo me aseguro que todos son amables, ¿verdad? Todos son amables, todos son amables. Es así, todos son amables, pero cuando mostramos una parte de amabilidad con algunos y no con otros, ¿verdad? Estamos siendo imparciales, ¿verdad? Y eso puede pasar conmigo, con cualquiera, porque es para la iglesia, el mensaje es para la iglesia. Y puede pasar en otras situaciones. Pero vamos, antes de finalizar el mensaje, con la aplicación, ¿verdad? Vamos a ver el último versículo. Dice, la conclusión que hace Santiago, porque es obvio, dice, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. ¿Jueces con buenos pensamientos? No, con malos pensamientos, ¿verdad? Y esa palabra, malos pensamientos, está en otros pasajes donde se refiere siempre de manera negativa, ¿verdad? Con inclinaciones y actitudes malas, motivaciones malas. Entonces está diciendo malos pensamientos, jueces con malos pensamientos. El favoritismo nace de eso mismo, deseos carnales, ¿verdad? De los malos pensamientos. ¿Por qué? Porque uno tiene deseo de agradar a quién, al rico. ¿Y al rico qué es lo que significaba? Poder, ¿verdad? Quería agradar al poderoso. Quería recibir aprobación del rico o beneficio tal vez. Me puede conceder un trabajo, entonces me lo voy a acercar para que... Y el otro que es pobre, ¿qué me puede dar? Dejo ahí. Un deseo de reconocimiento, tal vez alguien que es conocido y bueno, me va a reconocer. Y por último, también estamos idolatrando el estatus. Estamos poniendo, porque es rico, es más, y porque es pobre, es menos. No vale ni buen trato ni buena amabilidad para con él. Cuando dice en un pasaje, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como una flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Santiago 1:9 al 11. Santiago está mostrando que el favoritismo surge de un corazón no transformado, porque de ahí surge. Pero si somos cristianos maduros, vamos a juzgar no según las apariencias, sino según el Espíritu, según lo que Dios nos ha dado, el Espíritu Santo. El favoritismo evidencia una fe superficial que no ha comprendido la cruz. ¿Cristo murió por el rico? Sí. O si no haría excepción con el rico, ¿verdad? ¿Cristo murió por el rico? ¿Y Cristo murió por el pobre? Sí. Cristo murió por el pobre. Ricos y pobres. ¿Murió por el que sabe y conoce mucho? Sí, sino que haría excluido por su conocimiento. Pero también murió por el ignorante. Sí, por el que no sabe mucho, por el que no conoce mucho. Entonces, Cristo no hace excepción de persona ni favoritismo. En la iglesia tampoco debe suceder eso. En nuestros saludos deben ser para todos, ¿verdad? Saludo a alguien y al otro no saludo, ¿verdad? Si saludamos, tenemos que saludar a todos. Pero tal vez puede ser una cultura que no saludamos o saludamos a todos por una manera. Como decía en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, cuando viene alguien que es de Estados Unidos, bueno, igual ya viene entrenado, pero alguien que por ahí no viene entrenado es como que normal, es, ¿verdad? Hace así nomás y ya está, saludan a todos. Pero acá nosotros tenemos la costumbre de saludarnos, ¿verdad? Entonces, no ser imparcial también en eso. En el liderazgo no debe haber parcialidad, ¿verdad? No debe haber parcialidad de decir, bueno, yo lo pongo a él de maestro porque me cae bien y porque, no sé, es alguien que tiene una cierta apariencia, cierta cosa, y lo vamos a poner así, ¿verdad? O porque
el pastor debe ser ciertas características, debe tener cierto trabajo, debe tener ciertos talentos y los ponemos por eso. Cuando hay principios bíblicos, ¿verdad?, que regulan eso, sin hacer acepción de personas, sin llegar a ese punto. En la familia, también uno puede estar haciendo así, ¿verdad? Padres o madres que tienen a su hijo que es favorito, ¿no? O alguien que está por encima. Eso pasó ¿con quién? Con José. Jacob tenía a su hijo José y el resto, bueno, el resto ahí lo tenía. Le regaló una prenda que era distintiva. José no tenía la culpa, ¿verdad? Pero el padre, sí. Pero el padre también había hecho lo mismo. Jacob y Esaú tuvo preferencia a Isaac. Isaac se inclinaba más por Esaú y la madre se inclinaba más por Jacob, ¿verdad? Y hacían distinción y eso generaba más polémica. No, el hijo exitoso y el otro hijo más problemático, entonces ese lo dejamos, ¿verdad? Y el hijo que me causa menos problemas o que me hace bien como padre, a ese le doy más atención. No debe ser así, debe ser igual para con todos, ¿verdad? Un amor imparcial. En la sociedad pasa eso, también puede pasar. Tal vez en el trabajo ves que a alguno le dan más privilegios por ser amigo de, o ser alguien que tiene una cercanía, tal vez familia, tal vez algo, ¿verdad? Y está ahí, o incluso tal vez adulaciones, ¿no? Adulaciones, que es adulaciones, bueno, la frase, chupar de la media, ¿verdad? Entonces está ahí, y entonces tiene ciertos, ¿qué? Privilegios, y el resto no. Puede pasar eso. Ahora, si sos jefe, tenés que juzgar a todos de manera imparcial, ¿verdad? Entonces, nuestra madurez espiritual no se va a medir por cuánto sabemos de la palabra, sino por cuánto hacemos de la palabra. Y ustedes ya saben esto, ¿verdad? Porque hoy lo están escuchando, lo están recibiendo. No es que no lo saben, yo también. Más, hay doble condenación a mí, porque yo lo estoy enseñando. Entonces, como cristianos, como hijos de Dios, debemos ponerlo en práctica. No tenemos que tener favoritos acá en la iglesia, ni en el trabajo, ni en nuestra familia. Debemos ser iguales para con todos. Y esto no quita de que pueda haber algunos casos, algún tipo de relaciones. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Hay algo especial ahí. También dice, honrar a ¿quiénes? A los gobernantes. Hay que honrar eso, hay que orar por ellos, ¿verdad? Cuando hay un gobernante que tiene un partido político que me agrada y otro que no, hay que orar por ellos. La Biblia es imparcial. Tengo un papá o una mamá, tal vez el papá es más cercano a mí y mi mamá no. Bueno, hay que honrarlo lo mismo, ¿verdad? Hay que honrar lo mismo, porque la Biblia dice eso. Y no estamos siendo acepción de personas también. Nosotros debemos aprender a mirar, no como miraba este grupo, que Santiago dice. Tal vez puede haber pasado, tal vez no, pero él le da una ilustración para que sepan. Dice que miraron con agrado, ¿no? Es como Samuel, cuando vio al primer hijo, al mayor, dijo, ahí está el rey, es el rey. ¿Por qué? Porque era grandote, porque era fornido, porque era esbelto, dijo, ahí está el rey. Y después, ¿qué pasó? ¿Quién iba a ser ungido para el rey? David, que estaba ahí en las ovejas, no era tenido en cuenta ni siquiera por su papá, ¿verdad? Entonces Dios ya había buscado un hombre conforme a su corazón. Cuando Saúl pecó, unos tiempos antes, y después fue a buscar, lo envió por medio del profeta. Y no era la apariencia, era lo que había en el corazón. No hizo acepción de personas. Nosotros tenemos que mirar con los ojos de Cristo. Mi recibida a Esteban, el músico, el cantante, el famoso, el influencer, ¿no? Debe ser igual para con él, para con el pobre. Porque si yo recibo también al pobre, no, porque él es pobre, él necesita y cosas. Y el rico, digo, no, él tiene plata, él no. También, ¿qué estoy haciendo?
Estoy haciendo acepción de persona, porque me estoy relacionando con el pobre de manera distinta, con una melodía distinta, y al rico le digo, no, no. En este caso paso diferente, pero puede pasar a la inversa. El punto es que no debemos hacer acepción de persona, ni para con el pobre, ni para con el rico, ni para con nadie. Amén. Eso dice la palabra. Debemos mirar con los ojos de Cristo. Y qué lindo, porque en una iglesia podemos vivir todos juntos. Aunque seamos diferentes, pero podemos vivir en un solo cuerpo, juntos. Porque eso dice la palabra. Podemos estar unidos en un cuerpo. Y si no estamos unidos, es porque estamos, ¿qué? Divididos, ¿verdad? Y porque estamos haciendo crecer esas distinciones. Y no debe ser así. Si somos el cuerpo de Cristo, debemos estar unidos. Y qué poderoso cuando una iglesia está unida. Miren lo que con un poco de esfuerzo y unidos, lo que pudimos hacer como cuerpo. De atender a los niños que vinieron y seguir trabajando con ellos, ¿verdad? Y que puedan recibir la palabra. Qué glorioso, ¿no? Qué lindo. Entonces, debemos seguir por ese lado. Nuestra amabilidad, nuestro respeto, nuestro amor debe ser para con algunos, no, para con todos. Amén. Amén. Que así sea. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a no ser jueces con malos pensamientos. Ayúdanos a tratar tanto al pobre como al rico y a cada hermano, Señor, y como igual, Padre, siendo amables y amorosos y respetuosos para con todos, Señor. Ayúdanos a mostrar la ley de Cristo, que es amar al prójimo como a nosotros mismos. Y te pido, Señor, que si hay algunas cosas que no lo estamos haciendo, que cambiemos. Que seamos como ese hombre que mira al espejo, que mira su rostro natural y ve lo que tiene que cambiar, y no que se olvida, sino que lo hace. Ayúdame, Padre, ayúdanos. Y a ser un hombre que está siendo transformado por medio de tu palabra. Porque es tu palabra la que es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de doble filo, Padre Celestial. Y sabemos que tu palabra no vuelve vacía. Te lo pido, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén.